Buenos días, hermanos. Es un gusto y un placer poder saludarles por este medio. Estamos listos para poder iniciar nuestro culto del día de hoy, poder rendir a Dios toda la gloria, toda la honra y todo el honor que como el Dios soberano Él se lo merece. Sin duda alguna estamos ya en casas preparándonos para este hermoso culto. La invitación de siempre es que nos presentemos delante de Dios de la mejor manera posible, que nos presentemos delante de Dios como tal acto lo amerita. Dios es el Dios de dioses, es el Rey de reyes, es el Todopoderoso, Él es nuestro Dios soberano. Estemos delante de Él como tal ocasión lo amerita. Quiero invitarlos a que podamos iniciar rindiendo a Dios y entregando a Dios y poniendo en manos de Dios este culto que celebraremos nosotros en este momento aquí en la iglesia, pero en este momento usted allá en casa. Cierre sus ojos, hagamos una oración. Padre, santo y bueno, gracias por este hermoso día. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de poder estar delante de ti, de poder acercarnos confiadamente ante tu trono de gracia a través de los méritos de Cristo en la cruz. Señor, sin duda alguna, es mejor estar un día delante de tu presencia que estar 1000 días fuera de ti, Señor. Queremos rendirte culto, Señor, porque solamente tú eres digno de merecerlo. Permite, Padre, que el día de hoy las alabanzas que traemos para ti puedan ser recibidas y puedan ser de tu agrado. Que los agradecimientos, Padre, que hoy expresemos ante ti sean con el único propósito de darte a ti toda la gloria y toda la honra, porque solamente tú la mereces. Que nuestras necesidades que se presenten delante de ti, Señor, que sean, Padre, acorde a tu voluntad, pero rogando, Señor, por misericordia, rogando por protección, rogando por esos actos de bondad que necesitamos de ti, Señor, porque fuera de ti no somos nada ni somos nadie. Padre, pero también venimos delante de ti para que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Que no sea el predicador quien hable, Señor, con voz humana, pensamiento humano, filosofías huecas o sutilezas, sino que sea tu palabra, Señor, quien hable a nuestras vidas. Estamos delante de ti, Señor. Te honramos y te amamos. Glorifícate, Señor, en medio de la alabanza de tu pueblo. Glorifícate, Señor, en la exposición de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, cumpla, Señor, el propósito, Señor, por el cual tú has enviado tu palabra, Señor, y que ésta traiga fruto en su tiempo. Glorifícate, Señor, en medio, Señor, aún de todo lo que esté pasando, que tu nombre sea exaltado y que el propósito, Padre Santo, por el cual tú has permitido todo esto y has decretado todo esto, sabemos que cumplirá ese propósito por el cual tú lo permites, Padre. Bendecido y alabado seas, hoy y siempre, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estar delante de ti. Te amamos porque nos has amado primero y estamos delante de ti porque tú nos has buscado primero. Nada hay mérito en nosotros, sino todo es a través de los méritos de Cristo en la cruz. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea todo el honor, porque solamente tú te lo mereces. Gracias, nuestro Dios soberano. En el nombre de Cristo Jesús, alabado seas. Amén. Omega, el que
se doblará y toda lengua te confesará. Señor, has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, santo, todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre sobre todo sobre todo Santo, santo, todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre sobre todo sobre todo sobre todo Audio Jungle. Audio Jungle. Hemos predicado ya sobre la serie de las doctrinas de la gracia. Hemos iniciado también la serie de las olas, pero seguimos continuando predicando sobre los atributos de Dios. El día de hoy, por la gracia de Él mismo, hablaremos acerca de su atributo, la soberanía de Dios. Quiero iniciar esta predicación haciendo esta pregunta: ¿quién tiene el control absoluto de todo lo que pasa en el mundo? ¿Dios o Satanás? Mucha gente piensa que Dios es solamente rey en el cielo, pero no piensa que Él es el creador del mundo, y tampoco creen que Él controla todas las cosas que ocurren en Él. Algunas personas piensan que el mundo funciona como una máquina obedeciendo las leyes de la naturaleza. Otros consideran que el hombre puede controlar lo que le sucede usando su propio albedrío. Cuando observamos lo que pasa en el mundo, erróneamente podríamos pensar que Satanás tiene el control de todo esto, debido a que existe tanta confusión y pecado. Más aún porque vemos que las cosas van de mal en peor y porque continuamente oímos de guerras y rumores de guerras, y porque por lógica hay una gran inquietud y temor en el mundo. Sin embargo, los creyentes no deben de interpretar lo que sucede solo por lo que sus ojos ven. Los creyentes creen lo que Dios ha dicho en la Biblia. Y la Biblia siempre ha advertido lo que está sucediendo en el mundo, porque eso es lo que tenía que suceder, porque así lo había determinado Dios desde el principio. La Biblia enseña que es Dios quien está controlando lo que acontece en el mundo, que es Dios quien creó todas las cosas y que Él ejerce un control completo y soberano sobre todo lo que Él hizo.
¿Acaso no puedo hacer lo que quiero con lo que es mío? Fueron las palabras de Jesús descritas en el Evangelio de Mateo, capítulo número 20, versículo número 15. El Salmo 135, versículos 5 y 6 dicen: porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios es Rey soberano sobre todas las cosas y nunca puede ser sorprendido por nada de lo que está aconteciendo y está por acontecer. Él reina sobre todo, haciendo que todas las cosas obren juntas para el bien de todos aquellos que le aman y que han sido llamados por Él para ser su pueblo. El día de hoy, como lo he dicho, predicaremos sobre la soberanía de Dios. Es de suma importancia estudiar estos temas a la luz de las Escrituras. Y más aún, porque en estos tiempos se corre un alto riesgo de que el enfoque de la educación cristiana se centre en predicar o enseñar asuntos triviales. El día de hoy podemos escuchar muchas voces hablando sobre cómo tener éxito en la vida, sobre cómo ser próspero en los negocios. Podemos escuchar sobre tips para poder tener hijos exitosos. El día de hoy podemos escuchar tantas voces diciendo: arrebata tu bendición, pacta con Dios. El día de hoy podemos escuchar tantos motivadores evangélicos que tuercen las Escrituras queriendo empoderar al hombre para que éste logre lo que se proponga. Esto ha llevado a que tristemente se deje en muchas ocasiones de predicar y de enseñar sobre los atributos y el carácter del Dios de la Biblia. Y se enseña y predica sobre el carácter humano. Una enseñanza teocéntrica centrada en Dios la vuelven humanista centrada en el hombre. Se vuelcan muchas de las veces y tristemente en únicamente predicar sobre las virtudes o habilidades humanas, entronizando, empoderando y exaltando al hombre, pero se olvidan de predicar del Dios soberano, del Dios de la Biblia, robándole con ello la gloria que solamente Dios se merece. Este es el llamado y la exhortación que el apóstol Pablo hace en su carta a los Romanos en el capítulo número 1, versículo 25, cuando cita: en lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo, que Él las creó y que merece alabanza por siempre. Amén. Este tema de la soberanía de Dios se ha dividido para efectos de esta predicación en 3 puntos, tal como otros lo han hecho y de quienes también lo retomo. Número 1, veremos la verdad bíblica acerca de la soberanía, es decir, ¿qué nos dice la Biblia acerca de la soberanía de Dios? En el punto número 2 veremos cuáles son las evidencias de esa soberanía. Es decir, Dios no solamente se revela como un Dios soberano, sino vemos a lo largo de todas las Escrituras actuando como Dios soberano. Y número 3 veremos cuáles son los beneficios o los efectos que esa soberanía trae hacia los creyentes, hacia el pueblo de Dios. Entrando en materia, veremos primeramente de manera general qué es soberanía.
La soberanía en su aspecto general proviene de la voz latina super omni, que significa sobre todo o poder supremo. Partiendo de ello podríamos determinar que el significado de dicho concepto es la cualidad que tiene el soberano, el ser superior, de tener la autoridad y poder sobre todo. Pero entremos al punto número 1, sobre la verdad bíblica, que es la soberanía de Dios según la Biblia, que es lo que citan las Escrituras hablando sobre este carácter y este atributo divino de Dios. El Salmo 135, versículos 5 y 6 dice: porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Segunda de Crónicas, capítulo número 20, versículo número 6, dice: y dijo, oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza y no hay quien pueda resistirte. Entendiendo a la luz de las Escrituras lo que es la soberanía de Dios, podríamos decir que la soberanía de Dios representa la capacidad de poner en práctica su santa voluntad o supremacía. El Altísimo, Señor del cielo y de la tierra, tiene poder ilimitado para hacer lo que Él haya resuelto. Al ser absolutamente independiente, Dios hace lo que le place acorde a lo que Él es, acorde a sus atributos divinos, acorde a esa perfección divina. Nadie puede disuadirlo, nadie puede obstaculizarlo. Él hace lo que le place. En su palabra, Dios declara de sí mismo. Dios se revela de sí mismo, Dios habla de sí mismo a través de este pasaje de la Escritura. Acordaos, dice Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Soberanía de Dios. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ejercicio de su soberanía. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, edificó obras arquitectónicas que incluso fueron catalogadas dentro de las maravillas del mundo antiguo. Aún así, con todo lo que él humanamente hizo, alabó la soberanía del Altísimo diciendo en el libro de Daniel capítulo 4 versículos 34 al 36 lo siguiente: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Tratando de explicar lo que es la soberanía de Dios a la luz de las Escrituras, nos encontramos con la Confesión de Fe de Westminster. Dice respecto a la soberanía de Dios
lo siguiente: Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Por otro lado, encontramos la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Déjenme decir algo respecto a este documento. Este documento antiguo, que tiene como antecedente previo el movimiento de la Reforma Protestante, es un excelente resumen de aquellas verdades bíblicas en las cuales hoy en día nosotros también creemos. Entre ellas, solamente por mencionar algunas de ellas, están las Escrituras como única regla de autoridad, fe y práctica, la salvación por gracia y el reconocimiento del lugar correcto que Dios posee, es decir, un Dios entronizado. Este documento se acepta como declaración de fe, pero no como una regla de autoridad absoluta, es decir, o como un código de fe, sino como una ayuda en la duda o la controversia para tener mayor confirmación en la fe y un medio de edificación en la justicia. Sin embargo, sí vale la pena resaltar: la confesión de fe bautista no emana de la misma confesión, sino emana de las mismas escrituras. No emana de lo postulado por el movimiento de la Reforma, pues aún el movimiento de la Reforma, las postulaciones que ésta hizo emanan de la misma escritura. Es pues la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689 un documento antiguo que nos ayuda a tener mayor conocimiento y claridad de las verdades bíblicas plasmadas en las propias escrituras. Habiendo dicho esto, esta confesión de fe, cuando habla acerca de la soberanía de Dios, nos dice: Él, Dios, es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre ellas el más soberano dominio y haciendo por ellas, para ellas y sobre ellas toda su voluntad. Siendo Él, Dios, el creador de los hombres y los ángeles, estos le deben a Él toda adoración, servicio y cualquier cosa que Él pudiera demandar de ellos, según lo establece Apocalipsis capítulo número 5, versículos del 12 al 14. Podemos resumir entonces que la soberanía de Dios, a la luz de las Escrituras, significa que cuando decimos que Dios es soberano, queremos decir que Dios tiene poder absoluto sobre todo. Él es el supremo, el gran rey. Él es Dios. Él hace su voluntad en el cielo y en la tierra. Y no hay nadie que pueda detener su mano y decirle: ¿qué haces? Cuando decimos que Dios es soberano, queremos decir que Él es el Dios todopoderoso, que posee todo poder en el cielo y en la tierra, y que nadie puede resistir su voluntad. Este, hermanos, es el Dios de la Biblia. Dios es completamente soberano. Él posee el derecho de gobernar todo como Él quiera. Dios es como el alfarero que tiene el control completo sobre el barro. En resumen, esta doctrina sostiene que la soberanía divina es el atributo por el cual Dios gobierna sobre toda la creación, sobre toda la humanidad y sobre todo lo que ha acontecido. Gobierna sobre todo lo que está aconteciendo.
y gobernará y gobierna sobre todo lo que acontecerá en el transcurso de la historia de la humanidad. En sus tratados teológicos, Juan Calvino la resumió así: es la capacidad que tiene Dios para gobernar cuanto existe, aludiendo a que nada es efecto del azar, sino que todo está sometido a su eterna providencia. Una vez efectuada la creación por medio del poder de su santa palabra, todo está sujeto a su gobierno y sustentabilidad. Esto es, hermanos, lo que la Biblia habla acerca de la soberanía de Dios. El Dios revelándose como un Dios soberano, el ser supremo, que tiene el control absoluto de todo lo que ha acontecido, que tiene el control absoluto de todo lo que está aconteciendo y que tiene el control absoluto de todo lo que acontecerá y que nada le sorprende. Él no se sorprende porque algo va a suceder, pues Él de antemano ya conoce todo por ese atributo divino llamado su presencia. Veamos ahora como punto número 2 las evidencias de su soberanía. Hemos visto a la luz del Salmo 135, versículos 5 y 6, que todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Esa es la evidencia de su soberanía y de su perfección divina. En la Biblia vemos a un Dios no solo revelándose como soberano, sino que lo vemos actuar como Dios soberano. Desde capítulo número 1 de Génesis, escúchalo bien, desde el capítulo número 1 de Génesis hasta el último capítulo del Apocalipsis, vemos el actuar, vemos las evidencias, vemos cada hecho de Dios revestido de su soberanía. Dios no solo afirma que Él es soberano, sino que su actuar a lo largo de todas las escrituras así lo demuestran. Podríamos hacer un ejercicio muy genérico con los 66 libros de la Biblia, a efecto de que nos quede claro que de principio a fin vemos presente este atributo divino de Dios, su soberanía. Si hiciéramos este ejercicio haciendo una pregunta para tratar de entender cuáles son las evidencias, cuáles son los testimonios, cuáles son los hechos que están revestidos y que reflejan el actuar de la soberanía de Dios, podríamos hacer esta pregunta: ¿quién es el Dios soberano? Génesis contestaría: Jehová es el Dios soberano, que creó con el poder de su palabra todo lo que existe. Él creó al hombre, Él creó los cielos, Él creó la luz, Él creó la tierra, creó los mares, y todo está sujeto a su poder y a su autoridad. ¿Quién es el Dios soberano? Éxodo contestaría: Jehová es el Dios soberano, que mandó a José a gobernar Egipto para ser instrumento de preservación de su pueblo, que lo sacó después de 400 años de esclavitud con una mano poderosa, con señales y con prodigios, y que los encaminó hacia la tierra que Él les había prometido. Él es el Dios soberano. Si se hiciera la misma pregunta, ¿quién es el Dios soberano? Levítico daría testimonio diciendo: Jehová es el Dios soberano. Y tan es soberano que nos ha dado leyes y mandamientos para que las cumplamos y para que sepamos cómo es que Él quiere que le adoremos. Jehová es el Dios soberano. Si la misma pregunta le hiciéramos al libro de Números, ¿quién es el Dios soberano? Números contestaría: Jehová es el Dios soberano,
porque se hizo de un pueblo tan grande como las estrellas del cielo o como las arenas del mar incontable, que introdujo a su pueblo a la tierra prometida, de cuyo linaje vendría él Salvador. Si la misma pregunta hiciéramos al libro de Deuteronomio, ¿quién es el Dios soberano? Genéricamente, Deuteronomio contestaría, Jehová es el Dios soberano, porque ordenó a los israelitas que enseñen a sus hijos la ley que él mismo nos ha dado. Por eso Jehová es el Dios soberano. Y podríamos ir de libro en libro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y en cada uno de ellos vemos el actuar de esa soberanía de Dios. ¿Quién es el Dios soberano? Seguramente los salmos contestarían, Jehová. Jehová es el Dios soberano, porque Él es el que reina, Él es el que salva, Él es el santo, Él es el justo, es el misericordioso, Él es el creador, Él es el que sustenta todas las cosas con su poder, Él es el soberano, porque la creación da testimonio de la obra de sus manos. Él es el soberano porque Él hace lo que Él quiere y nadie puede detenerlo o cuestionarle, ¿qué es lo que haces? Si preguntáramos a Isaías, ¿quién es el soberano? Y preguntáramos al libro, seguramente el libro nos contestaría, Jehová es el soberano, el que ha provisto de un salvador para su pueblo, el que determinó que nacería de una virgen, el Emmanuel, el admirable, el Dios fuerte, el Padre eterno, príncipe de paz, cuyo reinado no tiene y no tendrá fin. Los evangelios contestarían a la misma pregunta, ¿quién es el soberano? Y los evangelios nos dirían, el soberano es aquel verbo que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es el soberano, el Dios mismo encarnado en la humanidad de Jesús, a quien están sujetas todas las cosas, a quien se le sujetó la enfermedad misma le obedecía. Las huestes de maldad, los demonios se sometieron a Él, están bajo su dominio. Él es el soberano. Es Jesús el soberano quien la misma creación le obedece. En aquella barca, en aquella tempestad, cuando Él habló a los vientos, cuando habló a la tormenta y que al momento se calmó, que incluso los apóstoles decían, ¿quién es este hombre a quien el mar, la lluvia, los vientos le obedecen? Él es el Dios soberano. A ese, a quien toda potestad le fue dada en los cielos y en la tierra. Y así sucesivamente podríamos recorrer toda la Biblia y encontraríamos en su actuar cada evidencia, cada hecho, cada acto revestido del ejercicio de esa soberanía. Y terminaríamos incluso en Apocalipsis, en el capítulo número 21, versículo 7, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Quién es el soberano? Dios es soberano. Dios es soberano en la manera que usa su poder. Él lo usa como, cuando y donde lo desee. Todo el testimonio de la Biblia afirma esta verdad. Cuando el faraón, rey de Egipto, intentó detener a los israelitas para que no fueran a adorar a Dios en el desierto, Dios usó su poder y los israelitas fueron salvados, mientras que los egipcios fueron vencidos por la mano de Dios. Después, cuando los israelitas entraron en la tierra de Canaán y encontraron que la ciudad de Jericó era un obstáculo, Dios usó su poder y los muros de la ciudad, con el solo uso de su palabra, fueron
derribados. Fue el poder de Dios, su soberanía, en uso de su poder, quien salvó a David de Goliat. No fue la habilidad de David, sino fue su soberanía en uso de su poder. Dios cerró la boca de los leones para que no lastimaran a Daniel. No obstante, en ocasiones Dios no muestra su poder por un largo tiempo y entonces repentinamente lo manifiesta y todos lo pueden ver. El poder de Dios, vale la pena decirlo, no siempre rescata a su pueblo de los peligros. En Hebreos 11, 36, 37 nos dice cómo algunos que creyeron en Dios fueron apedreados y aún muertos, y otros anduvieron errantes, cubiertos con pieles de animales y soportando mucho sufrimiento. ¿Por qué no fueron rescatadas estas personas por el poder y la soberanía de Dios como otras? La única respuesta es que Dios es soberano. En la manera en que Él usa su poder, Él hace lo que sabe que es mejor para su pueblo. Dios es soberano también al otorgar su misericordia. Cuando Jesús fue al estanque de Betesda en Jerusalén, había muchos enfermos allí. Entre ellos había un hombre que estaba enfermo por 38 años. Esto lo encontramos en Juan capítulo número 5. Nos dice que Jehová dijo a este hombre: levántate, toma tu lecho y anda. De inmediato el hombre fue sanado, levantó su lecho y se fue. Ahora la pregunta es, ¿por qué fue sanado este hombre de manera en particular? No nos dice que fuera debido a que debería de ser sanado. Es decir, la misericordia de Dios se manifestó en él de una manera soberana, porque Jesús pudo haber sanado a toda la multitud tan fácilmente como lo hizo con este hombre. Pero Jesús usó su poder divino para sanar a este solo hombre. Dios es soberano en la manera en que otorga su misericordia. Él muestra su misericordia como a Él le place. Pero no solamente su poder lo usa en base a su soberanía. No solamente su misericordia la usa en base a su soberanía. También su gracia la manifiesta en base a su soberanía. La gracia, como ya hemos dicho en varias ocasiones, es el favor divino mostrado hacia aquellos que no lo merecen, entre los cuales sin duda están ustedes y yo, sino que por el contrario, merecíamos ser enviados al infierno. La gracia es lo opuesto a la justicia, puesto que la justicia nos da solo lo que merecemos. La gracia es la bondad de Dios hacia las personas que no la merecen, puesto que ellos han odiado y desobedecido a Dios y su ley. La gracia es un regalo de Dios, de tal manera que nadie puede exigirlo como si fuera un derecho, porque entonces dejaría de ser gracia. Dios no debe su gracia a nadie, sino que la concede a los que Él quiere por su propia soberana voluntad. Podemos regocijarnos en esto, porque los pecadores son salvados por gracia. Esto significa que la persona más pecaminosa puede ser alcanzada por esta gracia. La gracia excluye toda jactancia humana y le da a Dios toda la gloria de la salvación. Bien lo dijo Jonás, la salvación le pertenece al Señor y no es quien quiere, sino de quien Él tiene misericordia, y en base a eso su gracia se manifiesta. Hemos visto ya que nos dicen las Escrituras acerca de la soberanía de Dios. Hemos visto ya algunas evidencias que dan testimonio del uso de esa soberanía de Dios. Es decir, no solamente tenemos un Dios soberano, sino tenemos un Dios que actúa en base a esa soberanía.
Pero ¿y todo esto en qué repercute hacia el pueblo de Dios? ¿Cuáles son las bendiciones de la soberanía de Dios que esto trae a su pueblo? Déjeme decirlo de esta forma. ¿Cuáles son las bendiciones que Dios trae a su pueblo gracias a esa soberanía? Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mateo 11:26. Antes de entrar a las bendiciones que la soberanía de Dios trae a su pueblo, déjenme recordar lo que ya hemos aprendido. Hasta ahora hemos dicho a la luz de las Escrituras que Dios tiene control de todo y en forma soberana controla todas las cosas en el mundo. Dios controla tanto las cosas inanimadas como las cosas vivas, los animales, los hombres y los ángeles. Dios el Padre escoge a su pueblo de cada época de la historia y de cada nación y de toda raza. Jesucristo murió para salvar a este pueblo de sus pecados y el Espíritu Santo les da nueva vida espiritual. En la salvación de su pueblo y en todo lo que hace, Dios obra de acuerdo a su plan predestinado. Hemos visto también que la voluntad humana es por naturaleza mala y no escoge lo que es bueno. Solamente Dios puede hacer que una persona desee la salvación y solamente Dios puede traerlo hacia Él. En la práctica, ¿cuáles son los beneficios para nosotros como pueblo de Dios por esa soberanía? Primero, si creemos que Dios es soberano, si usted realmente lo cree, a la luz de las Escrituras, si creemos que Dios es soberano, entonces tenemos una mejor idea de lo que Dios es decir, de su verdadera naturaleza y carácter. Nos damos cuenta de que el Dios que hizo todas las cosas tiene el poder completo sobre su creación. También nos percatamos de que siempre debemos de obedecerle y someternos a Él, porque Él es el Dios soberano. Y aunque no podemos entender todo lo que Dios hace, sabemos que nadie puede resistir su voluntad. Sabemos también que Dios ha mostrado su bondad a una gran multitud de personas que no la merecíamos. Entonces, cuando pensamos en el plan divino de la salvación, nos damos cuenta de cuán grande, poderoso y soberano es Dios. En segundo lugar, si creemos que Dios es soberano, estamos creyendo que Dios tiene control completo de todo. Nos damos cuenta de que nuestra fe es viva y práctica. Repito, si creemos en un Dios soberano, nuestra fe es viva y práctica. Romanos 15:14 dice, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Pero dice Mateo 28:5-7, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Luego entonces tenemos un Señor, un Dios soberano. No podemos tener una fe verdaderamente viva hasta que nos demos cuenta de qué tan grande y poderoso es Dios, quien es soberano aún sobre la misma muerte, a quien venció al haber resucitado a Jesús. Cuando nos percatamos del poder de Dios, vemos nuestra necesidad de obedecerle
y someternos, como lo hemos dicho, a Él en cada aspecto de nuestras vidas. Solamente dándonos cuenta de la grandeza de Dios, surge el deseo de aprender más acerca de Él. Solamente aquellos que han visto la grandeza de Dios desean orar conforme a su voluntad y hacer todo para su gloria. En tercer lugar, creer de que Dios es soberano sobre todas las cosas nos enseña que no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Jonás 2:9 dice: la salvación es del Señor, la salvación le pertenece al Señor. La salvación no es como algunos dicen, que Dios ha hecho todo lo que podía y ahora está esperando que nosotros hagamos todo lo que podamos. La verdad es que no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Nuestra voluntad humana desea por naturaleza hacer lo malo. No deseamos del todo volvernos a Dios. Solamente Dios, quien tiene control completo sobre todo, puede darnos la disposición para volvernos a Él. El hecho de que entendamos que no podemos salvarnos a nosotros mismos debería hacernos sentir temor del peligro de nunca llegar a ser salvos. Este temor puede ser algo bueno si nos conduce a entender que solo Dios nos puede salvar. Entonces nos puede llevar a la disposición de pedirle y de clamarle que nos salve. Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Fueron las palabras de aquel ladrón en la cruz. En cuarto lugar, creer que Dios tiene el control de todo nos muestra cuánto dependemos de Él para todo. Repito, creer en la soberanía de Dios nos muestra cuánto dependemos de Él para todo. También nos damos cuenta cuán débiles, vanos y pequeños somos. Y por otro lado nos damos cuenta cuán fuerte, cuán sabio, cuán grande y cuán soberano es nuestro Dios. Vivimos en un mundo donde la gente siempre está alabando y engrandeciendo los logros humanos. La gente se enorgullece de las cosas que los hombres han mejorado. Romanos 1:25, Pablo señalando esto decía: en lugar de la verdad de Dios han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo, que las creó y que merece alabanza por siempre. Pero cuando creemos en la soberanía de Dios, comenzamos a ver todo desde otra perspectiva. Creer en la soberanía de Dios es ver que solo Dios es capaz de salvar a su pueblo de sus pecados. Vemos que los hombres no pueden hacer nada para ayudar a Dios a salvarlos. Como resultado, alabemos a Dios por todo lo que Él ha hecho para salvar a su pueblo escogido. En quinto lugar, de 8, creer en la soberanía de Dios nos da un sentimiento de plena seguridad, un convencimiento de plena seguridad. Porque al confiar en un Dios que controla todo, ya no tenemos nada que temer. Les repito, confiar en un Dios que controla todo, ya no tenemos nada que temer. Aún en estos tiempos de tristeza, de calamidad, de adversidad, de pandemia, sabemos que Dios está aquí.
y que está lleno de poder, de sabiduría y de bondad. Dios es demasiado sabio como para poder cometer un error. Todo actúa bajo su perfección divina, como Dios soberano. Dios es demasiado bondadoso para causarnos algún dolor que no sea al fin para nuestro bien. Aún en estos tiempos adversos, estamos completamente seguros si estamos confiando en un Dios soberano. Pablo escribe esto diciendo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la bendición de tener un Dios soberano. Por eso la palabra dice: bienaventurado aquel cuyo Dios es Jehová. Y esa bienaventuranza se traduce, entre otras cosas, en esta seguridad que Él mismo nos da, que nada nos podrá separar del amor de Cristo. En sexto lugar, si creemos que Dios es soberano, estaremos contentos con cualquier cosa que nos mande. Esto no significa que aceptemos las cosas difíciles con un espíritu estoico fatalista. Si confiamos en Dios, nos daremos cuenta que lo que Él nos envía es para nuestro bien. Aun cuando no comprendamos cómo es que todo esto redundará para nuestro bien. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, aquellos que conforme a su propósito son llamados. La séptima cosa es que creyendo en la soberanía de Dios, somos conducidos a alabarle. Si Dios nos ha escogido, nos ha salvado y nos ha guardado en cada momento de nuestra vida por su bondad, entonces desearemos alabarle por todo lo que Él es y por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Fue lo que llevó a Nabucodonosor a decirle las palabras: alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. ¿Por quién le fue devuelta? Por Dios. Por lo que Dios hizo en la vida de este hombre fue conducido a alabarle. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Este hombre no solamente está reconociendo la soberanía de Dios, sino que aparte está yendo en adoración, en alabanza y en gratitud a Dios por los beneficios que él obtuvo gracias a esa soberanía. Y hoy en día tendríamos que ver la soberanía de Dios de esta forma.
no solamente reconoce la soberanía de Dios, sino que esa soberanía, habiéndola reconocido, habiéndola entendido, nos sometamos a ella y vayamos en alabanza, en gratitud y en adoración por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, aun cuando no lo merecíamos. Por último, creer en la soberanía de Dios nos da la seguridad que en un día futuro el bien triunfará sobre el mal en la consumación total de su reino. Si bien es cierto, Cristo ha triunfado en la cruz, algún día su reino se consumará de manera total. Será el momento cuando todos sus enemigos estarán por estrado de sus pies. Ahora percibimos humanamente, repito y aclaro, soy muy puntual en esto, ahora percibimos humanamente que la maldad es más fuerte que el bien, humanamente. Pero si creemos que Dios es soberano, sabemos que un día la maldad y el creador de la maldad serán derrocados para siempre y recibirán su justo castigo. En un día futuro será completamente claro que Dios es más grande que todos los poderes de la maldad. En un día futuro todos verán claramente que Dios es soberano. Finalmente, creer que Dios controla todo nos da paz en nuestros corazones. Todos los creyentes verdaderos saben que el Dios soberano, que controla toda la creación, es el mismo Dios que gobierna en sus corazones. Como resultado de ello, tenemos perfecta paz. Tienen perfecta paz debido a su soberanía. Dios es digno de toda confianza. Él es demasiado sabio como para pensar que podría equivocarse. Es demasiado poderoso como para que piensen que podría ser vencido. Y es demasiado bondadoso como para pensar que Él hace algo malo. Si este es su Dios, si este Dios soberano es su Dios, entonces usted puede estar completamente seguro. ¿Quién controla todo? La respuesta clara, fuerte, firme y poderosa es Dios. Dios, nuestro Dios soberano, es el que controla todo. ¿Tú lo conoces? ¿Tú conoces a ese Dios soberano? No hay mayor bendición para el pueblo de Dios que conocer a su Dios. Porque fuera de Él no somos nadie. Tú, yo, nos hemos sometido a esa soberanía. Spurgeon, parafraseando a Spurgeon, él hablando acerca de la soberanía decía: el hombre puede ver a un Dios haciendo actos de bondad. El hombre se alaba y se goza viendo a un Dios haciendo actos de misericordia. El hombre se goza ver a un Dios siendo bondadoso con toda su creación, colmándolo de favores. Pero cuando Dios se sienta en su trono, entonces el hombre rechina sus dientes, porque quisiera ver de Dios todos los actos de bondad, pero quisiera omitir su soberanía. Conocer a un Dios soberano es someterse a esa soberanía. Y someterse a esa soberanía es rendir nuestras vidas ante Él. Reconociendo que somos sus hijos. Reconociendo que Él es nuestro Padre. Y como tal debemos de honrarlo.
¿Y cómo debemos de honrarlo? Sometiéndonos a esa soberanía. Si este Dios soberano es su Dios, entonces usted puede estar completamente seguro. Bienaventurado aquel cuyo Dios es Jehová. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, Dios soberano, reconocemos y vemos que a la luz de las Escrituras vemos tu grandeza, vemos tu poder, vemos tu soberanía y vemos que el hombre es reducido a nada. Nada hay bueno en nosotros, nada hay bueno en nuestras vidas. Es por pura gracia que tú nos has hecho aceptos delante de ti. Padre, abre nuestros ojos, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento para que podamos verte como este Dios del cual nos hablan las Escrituras, a este Dios soberano, que podamos reconocer tu grandeza, que podamos reconocer tu poder, que podamos reconocer tu soberanía y que en consecuencia al verte a ti podamos ver nuestra condición y que eso nos lleve a postrarnos delante de tu presencia en agradecimiento, porque nada hay de bueno en nosotros, pero aún así te dignaste a hacernos tus hijos. Abre nuestros ojos, nuestro corazón, para que no solamente vayamos en gratitud, sino vayamos en alabanza, vayamos en adoración, vayamos en gratitud, Padre. Gracias, Dios. Gracias, porque esa soberanía nos da la confianza, nos da la seguridad de que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Nada cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Honramos tu soberanía, Padre, rindiendo nuestras vidas en sometimiento delante de ti. Ayúdanos para que esto lo podamos hacer con la ayuda de tu Santo Espíritu. Te honramos, te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.